Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 2. Y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Esto es lo que nos dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 2. Y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Dentro de nuestro contexto narrativo e histórico, este versículo introduce el crecimiento progresivo de la atención alrededor de Jesús. Ya no aparece únicamente rodeado de discípulos, sino acompañado por una multitud masiva atraída por sus signos. Queridos amigos, esto es esencial. Entonces, Ñande Yarañe, bueno, lleva una la gente, ¿qué más en día? O guatá más en día, lleva. Hoy cuase más y para los yapoa, más para los yapoa, y todos estos elementos son muy importantes. Hay un crecimiento, entonces, él está siendo acompañado por una multitud masiva, atraída por sus signos. Ahora, el evangelista construye aquí una distinción importante entre seguir físicamente y comprender verdaderamente quién es Jesús. Aquí hay dos elementos que tenemos que tener en cuenta. No es lo mismo seguir a Jesús dentro de un seguimiento. Aquí había una multitud, dice, ¿verdad? Una multitud que lo sigue físicamente, pero hay que ver si lo comprende verdaderamente. O si se van simplemente detrás de Jesús. Bueno, podríamos decir que es un primer momento, por lo menos físicamente, el verbo que se utiliza es el theoreo. Theoreo, traducido como ver, no indica una simple mirada superficial, sino implica observar atentamente, contemplar un fenómeno y tratar de interpretarlo. Theoreo. Es decir, o le seguimos en serio, o ¿verdad? Eso es importante. O si no, el ver profundamente, por eso el theoreo quiere decir eso. Quiere decir que yo me estoy preocupando. Pero hay un deseo de profundizar y de saber.
La multitud no se moviliza por doctrina abstracta, sino por experiencia visible de poder sobre el sufrimiento humano. Es decir, la multitud siempre, queridos amigos, y hasta hoy en nuestros días, no es que se mueve mucho por experiencias profundas, experiencias de una reflexión profundísima, ¿verdad? Sino que ya muchas veces por el aspecto muy del sentimiento, experiencia visible también, ante el poder con respecto al sufrimiento, por ejemplo. Serasí, nos van a decir las cosas, entonces ya tanteamos, y catú, y catú. La entonces, aquí uno va más bien detrás de una experiencia visible ante el poder de ese sufrimiento. El texto comienza así a desarrollar una temática central de este capítulo: la diferencia entre fascinación por los milagros y una fe auténtica. Atención, queridos amigos. Fascinación, el fascino, ¿verdad? La fascinación, me quedo embobado, me quedo así sorprendido. La fascinación del milagro. Entonces ya cogina la cuestión del milagrerismo. Ya es caubea. Y bueno, esta es una de las dimensiones, es la fascinación por aquello que se realiza. Pero por otra parte, queridos amigos, lo que San Juan después irá insistiendo es una fe auténtica. No vengan aquí buscando el pan que perece. Yo sé que ustedes vienen detrás de mí porque les di el pan que perece. Y así sucede. Está ya en Dutaína más adelante, en este capítulo 6. El milagro o el signo de la multiplicación de los panes, ¿verdad? Pero ni peyuché simplemente por una cuestión de la fascinación. Me llama la atención, me gusta, es interesantísimo. Entonces yo me voy detrás de esa fascinación. No, yo quiero que vengan ustedes por una fe auténtica. Las regiones rurales de Galilea sufrían enormes dificultades sanitarias, económicas, sociales. Las enfermedades no solo afectaban físicamente a las personas, sino que muchas veces implicaban, ¿qué es lo que implicaba todo esto? Una exclusión ritual y marginación comunitaria. Entonces las enfermedades siempre te marginaba, te dejaba de lado, físicamente a las personas, quienes los excluían, ¿verdad? Lo excluían de todo lo que era ese ritual. Por otra parte, en este contexto, un taumaturgo capaz de sanar atraía inevitablemente a grandes grupos populares. Durante el siglo I existía una fuerte expectativa de intervención divina dentro del judaísmo. Muchos esperaban señales extraordinarias asociadas al tiempo mesiánico. La multitud interpreta las acciones de Jesús dentro de este horizonte histórico de esperanza, necesidad de búsqueda y restauración colectiva. Es decir, el tiempo preciso, el tiempo en el que Dios se manifiesta. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 2. Y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Dentro de un contexto cultural que es tan importante para nosotros, mirar un poco la cultura y el aspecto histórico, es decir, lo esencial y lo fundamental, donde se realiza dentro de este contexto histórico, las señales en el mundo bíblico no eran comprendidas simplemente como actos sobrenaturales, especiales, espectaculares, sobrenaturales, ¿verdad? No era simplemente de esta manera, sino
como manifestaciones visibles de una realidad invisible. Manifestaciones visibles de una realidad, bueno, que es invisible, pero que está allí. Por lo tanto, la cultura semita interpretaba los acontecimientos extraordinarios dentro de un marco simbólico y teológico. Dentro de un marco simbólico y teológico. O sea que ya la y pire, veña entendemos. Porque nosotros vemos al 2x3 muchos milagros, por ejemplo, ¿verdad? En los evangelios. Por eso luego Juan después le cambia el nombre, ya no llama el milagro, ¿verdad? Sino que le llama signo directamente. Para que no nos quedemos detrás de las cuestiones más bien taumatúrgicas, ¿verdad? Sino que miremos dentro de un marco simbólico teológico. Dentro de un marco simbólico teológico. Desde aquí tenemos que mirar entonces los signos que realiza Jesús. Los signos debían ser discernidos, no solamente admirados. No solamente admirados, sino que se tiene que discernir, se tiene que entender. Va es signo la ñande yara uerúa y ñande y la ñamañarie, nosotros podamos aplicar a nuestra vida, a nuestra realidad. Del aspecto social, las multitudes que seguían a líderes carismáticos reflejan una sociedad marcada por necesidad material. O sea, el que se va demasiado detrás, el fulano, la cheerleader, pea, detrás de ese. Quiere decir que hay una gran necesidad material. Y al mismo tiempo hay una gran fragilidad institucional. Y por lo tanto hay un deseo de transformación. El hombre busca la transformación, busca su transformación. Ante ciertas situaciones difíciles, entonces está buscando. Pero cuando seguimos mucho a líderes carismáticos, etcétera, quiere decir que hay una sociedad marcada por necesidad material, por una fragilidad dentro de nuestras iglesias. Y entonces, el sufrimiento colectivo generaba movimientos populares alrededor de figuras consideradas portadoras de esperanza. Estos son los que nos traen esperanza. Coaina llévalo ye pitazoañan de jaepe. Entonces, ñamañáquena, yahisháquena, yahuatágena, ñajenduishme. Y así, este versículo revela una dimensión esencial del comportamiento humano. El hombre se mueve hacia aquello que percibe como fuente de vida. Como fuente de vida. El hombre se mueve siempre hacia aquello que significa para él fuente de vida. Así que en este aspecto tenemos que trabajar. Ni a presentar a la evangelio, ni a presentarla como fuente de vida, porque el hombre eso es lo que está buscando. Esa fuente de vida que significa un alivio, que significa una restauración. Estamos aquí, pero apuntando y queremos hacer algo más, ¿verdad? Entonces la multitud sigue a Jesús porque experimenta una ruptura de la normalidad del sufrimiento. Hay una ruptura de eso que parece que es tan normal, ¿verdad? Que es el sufrimiento. Sin embargo, el evangelista deja entrever que la experiencia sensible aún no equivale a comprensión profunda. El ser humano puede sentirse atraído por lo extraordinario, sin necesariamente comprender su significado último. El trasfondo del término griego, akoluteo, que es el seguir, muestra precisamente esta tensión. El seguimiento puede comenzar por necesidad o admiración, pero está llamado a transformarse en discipulado auténtico y en adhesión interior. Entonces, queridos amigos, el seguir, como decíamos hace rato, algunos le siguen a Jesús, pero de una forma externa nomás, ni por unas almas. Pero dice, eso se puede transformar en un verdadero acoluteo, es decir, en un verdadero seguimiento. Puede comenzar por una necesidad, que es una necesidad o admiración simplemente. Pero el llamado, atención, y esto es lo importante, el llamado a una transformación. Va a ir transformarse en discípulo auténtico y en una adhesión interior
también que responda a toda la propuesta, ¿verdad?, de Jesús. Porque hoy añade, aquí no vengan detrás de mí simplemente por una cuestión taumatúrgica, sino que vengan porque están verdaderamente convencidos. Y eso es lo que nos está mostrando aquí. Por lo tanto, de un discipulado podemos pasar después a un seguimiento, un acoluteo verdadero, transformarse en verdadero discípulo auténtico con esa adhesión interior. Volvemos enseguida con más de Yarañé Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañé Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 2. Y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Tenemos algunas palabras claves, queridos amigos. En primer lugar es el acoluteo. El acoluteo, seguir, acompañar, adherirse al camino de alguien. Es ir detrás de alguien, ¿verdad? Ir detrás de. Y aquí quiere decir seguir también su camino, es decir, el camino del que va adelante. Este término posee una profundidad mucho mayor que un simple desplazamiento físico, sino que aquí aparece esa multitud que seguía constantemente a Jesús. Pero cuando te está diciendo que es una multitud constante, quiere decir que hay una persistencia en el movimiento, en el seguir, y porque hay algo esperanzador, ¿verdad? Entonces soy constante, me voy en el seguimiento, en el desplazamiento. Juan utiliza este verbo acoluceo para mostrar que existe una diferencia entre seguir externamente a Jesús y convertirse verdaderamente en discípulo. Lo que es externamente seguir a Jesús y lo que es verdaderamente ser discípulo. Eso es lo que Juan nos quiere mostrar. Muchos lo siguen por los signos, por necesidad o por fascinación. Necesidad o fascinación, simplemente por eso, le van siguiendo a Jesús. Pero el Evangelio irá revelando que el auténtico seguimiento exige comprensión espiritual, permanencia y transformación interior. Entonces quiere decir que hay algo más, ¿verdad? El auténtico seguimiento exige comprensión espiritual. Porque entender, porque hay entonces hay una comprensión espiritual, hay una permanencia, o sea, permanezco siempre en ese camino, permanezco y sigo luchando y sigo preguntando, y sobre todo hay una transformación interior. Cuando hablo de transformación interior, el verbo acoluteo se convierte en una categoría existencial del discipulado cristiano. Esta es categoría esencial. La pedaña de ella es siempre la secuela Christi, decimos, por eso ya en latín, pero en el griego es el acoluceo, el seguimiento de Jesucristo. Pero ¿por qué? Y porque hay una persistencia en ese seguimiento de Jesús ante la propuesta de su evangelio. Hay otra palabra clave que es el aceneo, estar enfermo, ser débil, experimentar fragilidad, que puede expresar debilidad, fragilidad, incapacidad humana, en un sentido mucho más amplio. Pero el campo semántico del verbo supera lo meramente médico, ¿verdad? No es solamente una debilidad personal, humana, etc., sino que algo más. Exegéticamente, el evangelista presenta la enfermedad como signo de la condición vulnerable del ser humano. Esa condición vulnerable del ser humano, Jesús no actúa solamente sobre los cuerpos enfermos, sino sobre una humanidad marcada por el límite. Jesús no actúa simplemente por
una cuestión del cuerpo enfermizo, ¿verdad? No es simplemente por eso, sino que sobre una humanidad marcada por el límite. Es decir, aquí de por sí, entre comillas, podemos decir que nuestra enfermedad, nuestra debilidad es la que nos tiene como enfermos, el cuerpo enfermo, pero es la debilidad del hombre, la debilidad humana. Por eso es que uno tiene que entender que cuando uno cae en el pecado, etc., siempre decimos ante nuestra debilidad, ante nuestra enfermedad. Son situaciones enfermizas, ¿entienden? Y es ahí donde, ante la vulnerabilidad del ser humano, donde Jesús actúa. Pero actúa sobre esa mentalidad enfermiza o esa debilidad que nosotros tenemos. Pero, ¿cómo? Y justamente marcando su presencia. Y ese es el verdadero milagro, queridos amigos. La presencia de Dios que nos transforma ante nuestra debilidad, ante nuestra enfermedad. Upeamos la ñandela, pues era el milagro. Milagro es cuando comenzamos a cambiar, cuando hay manifestación de restauración. La presencia de Jesús nos restaura. La presencia de Jesús nos cambia, nos hace pensar de una manera integral. Y no simples demostraciones también, queridos amigos, de un poder extraordinario. Allí va. Sino que la verdadera sanación interior es esa persistencia. Peñande yara quiere, ñande yaguataña ina porque ja eo yo ñe moi peñande quiere. A peñande ya mañana, eo caboyande, me baiteña de la ñecote mía. A peña de ella yetu ese año ñe pues no yaguataya, pues na peja hoy potajaisa. Y entonces esa es la verdadera restauración, pero una restauración integral del hombre, una restauración verdadera de la persona, no son simples demostraciones de un poder extraordinario, sino que aquí nosotros encontramos y vemos que hay algo más, ¿verdad? Hay una presencia sanadora, hay una presencia que nos ayuda también a nosotros a caminar de acuerdo a el reconocernos débiles, de acuerdo a lo que nosotros miramos y decimos, pero ¿cuál es la asina? Pero a ver, ¿cuál es la jamás la y la presencia de un Dios que nos restaura, de un Dios que nos acompaña, que nos da ánimo y fuerza, porque para el año de Mojina y toda debilidad se transforma. Por eso estábamos hablando de una restauración integral. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 2. Y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Queridos amigos, como siempre, miramos un poco qué es lo que este versículo 2 nos quiere enseñar. Él ayahuerecoa como una enseñanza profunda para nuestra vida. Primero, que el seguimiento externo de Jesús debe transformarse en discipulado y en ese discípulo interior. El seguimiento externo de Jesús debe transformarse en discipulado interior. Todo lo que es seguimiento de Jesucristo lo tenemos que llevar a un nivel interior. Es decir, no podemos quedar simplemente en lo externo. Entonces, ya agua, pero en el fondo, no hay quien de bala, lleva. A ver, ñande yajamin de bejabueri. Pero, nañanemos hoy. Estos son elementos importantes porque en el bautismo mismo nosotros utilizamos el agua, ¿verdad? Y antes incluso entraban en la piscina, mojar la camiseta. Eso quería decir un dejarse transformar, pero auténticamente como discípulo, pero interiormente, en mojar camiseta. Y eso quiere decir discipulado interior. Formación profunda
porque vos estás convencido. Hareyapo, la secuela Christi. Una segunda enseñanza de este versículo es que los signos de sanación revelan la compasión divina frente a la fragilidad humana. Entonces, esa sanación revela los signos, ¿verdad?, de esa sanación que recibimos. ¿Qué signo estamos viendo de que nos hemos curado verdaderamente? Revelan cualquier compasión divina que se nos está ofreciendo frente a esa fragilidad humana, ¿verdad? Porque si vamos a mirar de nuestra fragilidad, no, y entonces, cuando miramos profundamente y decimos, bueno, estos signos de sanación que tenemos me muestran que Dios me ama y que Dios me quiere. Porque peñan de yara, un bohasañan de peipojina, o yehuaboñan de enguaná, añandea, ñandela ñamaña anda, eikuyajatan tejina externamente. Por eso estamos utilizando de dos terminologías o comparaciones importantes. Uno que puede ser simplemente el seguimiento exterior. Y sin embargo aquí nos llama una coluteo, un seguimiento pero profundo, interior de la vida. O sea, yo estoy convencido y por eso lo hago. Hay una tercera enseñanza, queridos amigos, que es el ser humano suele acercarse primero a Dios desde su necesidad concreta. Esta es una realidad que nos pasa a todos. La ñimeba ina ñandera sino vaina landa eloico ponamba ina vaina ñandera tepe algunas de las situaciones. Upebe ñandera bueno yacue. El ser humano entonces no puede ni suele acercarse primero desde una necesidad bien concreta. Pero yo ella es la necesidad humana. Upebe a ese cuñande ya yesha kwa. Upebe a ese cuñande ya punusa wea lleva. Ya wero guatape ñandere kobe ñambo pues un Esa es la realidad, ¿verdad? Y bueno, y hay un cuarto elemento, queridos amigos, es que la fascinación por los milagros no equivale automáticamente a una fe madura. La fascinación por los milagros no equivale absolutamente ni automáticamente a la fe madura. Entonces, quiere decir, queridos amigos, que nosotros podemos fascinarnos por algo, ¿verdad? Pero si vamos simplemente detrás de milagrerismos, ñandella y cola ya es milagro, apellico ya es la milagro, a mota se monguera que a veces, te oí la secta, te oí la protestante, ojo, peara pecueri, que aquí el evangelio, la prosperidad, nambreo y la agüere veñan de yara, la pecueri, hagan ya ser rico, pama, ñan de rico, pama, ñan de plata, pama. Y sin embargo, el evangelio en ningún momento te presenta eso, ¿verdad? La felicidad y el encuentro con Cristo del Evangelio te presenta al que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Es muy diferente, ¿verdad? Es decir, es una lucha continua, es un dolor continuo y es una manera progresiva como nosotros vamos, ciertamente que conquistando la gracia del Señor. Pero para eso, esa fascinación del milagro no tiene que equivaler para nosotros automáticamente si no hay una fe madura. La fe tiene que ser madura. Y por último, queridos amigos, Cristo se revela como respuesta a la vulnerabilidad profunda de la condición humana. Nuestra condición débil, nuestra condición enferma, ante esta situación la presencia de Cristo es la única presencia que nos va a renovar. Es la única presencia que le dará sentido a nuestra propia existencia. Aupea goñandeña pues era realización y planificación. Apea de la yagro guatana. Por eso Cristo se revela como respuesta a nuestra vulnerabilidad. Somos vulnerables, somos entonces personas que ciertamente que caen, ¿verdad?, de las cosas negativas, pero esa vulnerabilidad profunda de nuestra propia condición humana solamente vamos a encontrar como respuesta desde Cristo,
Desde ahí únicamente le vamos a poder dar valor, y se ve. Pelañande canguro hina ñande catutala ñande embarete llegaña puan llegaña se un pehui solamente cuando miramos desde Cristo, es decir, de esa ayuda, de esa presencia y de ese sentido que Cristo le da a nuestra existencia. Muy bien, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.